Vamos a ya iniciar la grabación. Voy a compartir nuevamente la pantalla, donde tenemos nuestro Word, que es nuestro pequeño y primer resumen de preguntas de la unidad 1. Bueno, esto queda al libre albedrío de los compañeros en cuanto a la participación. Yo no quiero obligarle a nadie a participar. Ahora, en caso que nadie no quiera participar, voy a tener que hacer preguntas en forma ya individual, a personas ya en forma individual. Pero siéntanse libres de participar los que quieran. ¿Qué estudia la economía? ¿Qué estudia la Estudia economía? la correcta administración de los escasos recursos para satisfacer las necesidades de los seres humanos. Exactamente. Es el objetivo principal del estudio. Perfecto. Excelente por la compañera. Trata de estudiar la manera más eficiente posible de administrar correctamente, si es posible, los escasos recursos para, de esa manera, al fin y al cabo, el objetivo primario y básico es satisfacer las necesidades de todos los individuos, de todos los seres humanos, de la sociedad. Bueno, perfecto. Ese es el primer punto. Y después vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Hay muchos aspectos. Si vamos a empezar a desmenuzar qué cosa específicamente estudia la economía. Ya estudia el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, la producción per cápita, estudia el desempleo, estudia la inflación, el índice de precio de consumo. ¿Verdad? Ahí ya vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar miles de cosas que estudia otra vez a su vez. Pero en grandes rasgos lo que dijo la compañera es el objetivo primario del estudio de la economía. Bueno, ¿cuáles son los dos? Empezamos muy bien. ¿Cuáles son los dos enfoques bajo los cuales tiene lugar el estudio de la economía? ¿Bajo qué? Microeconomía y el macroeconomía. Excelente, muy bien, Marina, excelente. Micro y macroeconomía, que son materias que ustedes van a tener después, gente. Atiendan cómo se desmenuza esto. Probatorio es introducción a la economía. Probatorio, introducción a la economía. ¿Qué es introducción a la economía? Hablar de grandes rasgos de todo lo que es economía, todos conceptos básicos. Eso es probatorio. Así yo dije el año pasado, dijeron los alumnos, socorro, si eso es básico, no, lo que nos espera a nosotros, ¿verdad? Pero es la verdad. Introducción a la economía es básico. Luego ustedes van a pasar al primer semestre. En primer semestre ustedes van a dar teoría económica. Teoría económica. Van a dar. Bueno, teoría económica. Recuerden cómo se divide la economía. La economía en general se divide en economía descriptiva, teoría económica y política económica. Bueno, ustedes van a estudiar el segundo, teoría económica. ¿Por qué van a estudiar teoría económica? La base de teoría económica es la ciencia. ¿Dónde se obtiene ciencia? En el estudio terciario, en las universidades. Entonces, esa es la segunda materia que ustedes van a tener en el primer semestre. Luego van a tener, recuerden, ¿cómo se divide la teoría económica? Se divide en micro y en macro. Bueno, la siguiente materia de teoría económica en el segundo semestre ya es micro. Y luego van a tener macroeconomía. Y eso va a ser, y después obviamente hay materias, después ya usted, la gente de administración, estudia lo relaciona específicamente a administración, lo de contabilidad, lo de ingeniería comercial, cosas ya específicas. Pero hasta el segundo o tercer semestre todos llevan más o menos estas materias conjuntamente. Bueno, ¿qué estudia la micro y qué estudia la macro, así en grandes rasgos? ¿Alguien leyó algo? La forma objetiva y subjetiva de ver las cosas. No tanto, no. En realidad, la macro y la micro estudian la misma cosa. Solamente que la microeconomía tiene un enfoque individual. La microeconomía se centra sobre aspectos específicos, sobre sectores específicos de la economía. Y la macroeconomía tiene una visión general, una visión global de la economía como un todo, como un todo. Esa es por ejemplo, te explico, Mario. En la economía existen varios sectores. Te puedo tener el sector agrícola, tener el industrial, tener el ganadero, tener, qué sé yo, el metalúrgico, los prestadores de servicio, las empresas unipersonales, las sociedades, un montón de sectores. La microeconomía se puede centrar sobre un sector en forma específica. Qué sé yo, la microeconomía ahora va a estudiar el comportamiento del sector agrícola ganadero, que es un sector muy importante de la economía general. En cambio, la macroeconomía tiene una visión de todo la economía paraguaya, el todo de la economía paraguaya, todo lo que produce la economía en forma general. Y los dos son parte de la teoría económica. Entiendo, pues.
Exactamente. Gracias. O sea, por eso es como el doctor. Vos te vas al doctor Mario y el doctor primero te pide un análisis general de todo tu organismo. De todo tu organismo. Y eso sería una visión macroeconómica. Mario en su totalidad. Sistema circulatorio, sistema sanguíneo, sistema nervioso, o sea, un aspecto general. Después el doctor elige dónde es tu problema. Ah, no, esto es un problema visual. Ah, ahí ya te recomiendo un oftalmólogo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y el oftalmólogo va a ver el problema específico. Mario se fue por una consulta de dolor de cabeza. Entonces el doctor quiere una visión macroeconómica de Mario. ¿Qué puede ser un montón de motivos de tu problema de dolor de cabeza? Es una visión general de tu todo. Bueno, el Paraguay sería en este caso Mario, una visión general. Y luego cuando se pilla cuál es el problema, el dolor de cabeza viene por un problema visual. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Al oftalmólogo. Y allá hay una visión microeconómica. Se centra sobre un aspecto específico de un sector de todo tu organismo, que es tu vista en este caso. ¿Se entiende? Esa va a ser una forma de ejemplificar, ¿verdad? Pero los dos son importantes. Los dos son importantes. Para poder saber el problema de un país hay que tener tanto una visión macro como una visión microeconómica. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, pues para que vean nomás un dato que interesante que es. Paraguay es un problema que tenemos mucha necesidad económica, pero Paraguay en los últimos 3, 4 años macroeconómicamente está súper bien, mejor que Brasil inclusive está Paraguay. ¿Por qué? Porque la producción paraguaya, por ejemplo, de agroexportación al extranjero fue muy buena en los últimos años. Pero es una visión macroeconómica. Por ejemplo, ¿quiénes son agroexportadores acá en este grupo? Nadie, ninguno son agroexportadores. Entonces, para el sector macroeconómico, fruto de la agroexportación, fue muy buena en los últimos años. Ahora, en el sector microeconómico paraguayo no se siente eso. El sector microeconómico sigue sufriendo las necesidades. Y después de esta pandemia, ni qué decir. Entonces, las dos visiones son muy importantes. ¿A qué se debe el problema de la escasez en la economía? Seguimos, gente. ¿A qué se debe el problema de la escasez en la economía? Que las necesidades de las personas son ilimitadas. Está bien, pero la mitad de la respuesta. ¿Qué más sigue? Que las necesidades de las personas son ilimitadas, pero por contrapartida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los recursos? Son limitados. Exactamente. Ahí sí completamos, ahí está muy bien. Ahí muy bien, excelente por la compañera. Ahí completamos la oración completa. Y eso es muy importante. Ojo con el tema de selección múltiple. Vamos a suponer que dice en la pregunta, ¿a qué se debe el problema de la escasez? Y sale una respuesta. Se debe a que los recursos son limitados. A. B. A que las necesidades son ilimitadas. Y C. A que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos para satisfacer esas necesidades son limitadas. Entonces el C es la respuesta correcta. Ojo con ese tema. Puede haber respuesta a la mitad nomás. Entonces usted tiene la capacidad de su sistema de decir, no, pero esta respuesta está incompleta, no, esta no puede ser la respuesta correcta. No, acá está. El problema de la escasez se debe a que los recursos son limitados, son escasos, pero por contrapartida las necesidades del ser humano, que tienen que ser satisfechas justamente por esos recursos, son ilimitados, o sea que nunca nuestras necesidades pueden satisfacerse. Entonces eso hace que los recursos cada vez vayan siendo más escasos. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos. Eso hablamos nosotros la semana pasada. ¿Recuerdan que una forma de evitar la escasez era dejar de consumir? Pero ¿quién deja de consumir si consumir te da placer? Imagínense lo que es estudiar con aire acondicionado, con luz eléctrica, irte con tu auto, por más que contamine tu auto, irte con tu auto a tu lugar de trabajo. El mundo sería mucho más limpio si todos anduviésemos a pie o en bicicleta, ¿verdad? Pero ¿quién quiere ir a pie o en bicicleta con 38, 40 grados de calor? Si podés ir en auto con aire acondicionado. No, pero tu auto emite monóxido de carbono, contamina el ambiente. Sí, pues yo me voy tranquilo a mi trabajo. No llevo todo sudado. Qué sé yo. En vez de utilizar leña, utilicemos otro recurso, qué sé yo, al sol, qué sé yo. Tratemos de buscar otra forma. Pero si esa forma... Le doy un ejemplo concreto. Según los estudios científicos, hay 7 tipos de combustible en el mundo. 7 tipos de combustible en el mundo. ¿Cuál es el que nosotros más utilizamos a nivel mundial hasta hoy en día? Y que es altamente contaminante. Ya creó grandes problemas medioambientales de daños irreparables al ecosistema. Y seguimos utilizando. Hay energía solar que se utiliza todavía, pero no tanto. Hay energía eólica, esos famosos, grandes, gigantes
molinos de metal que generan energía, hay energía hidroeléctrica por el agua, hay Nambrena, hay energía nuclear también. Pero ¿cuál es el combustible que más utilizamos para mover nuestra economía? Petróleo. El petróleo, exactamente. ¿Y por qué si hay 6 alternativas todavía de combustible? El eléctrico también. Imagínense si los miles de millones de vehículos se manejasen por energía eléctrica no contaminante. Porque ustedes saben que el petróleo es un hidrocarburo derivado del combustible fósil. Y es una que se quema, genera ese monóxido de carbono, el humo. Y eso va en el ecosistema. No estoy enseñando nada que ustedes no hayan aprendido en el colegio. Y eso nosotros otra vez respiramos, el smog. Y genera un montón de problemas respiratorios, bla, 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 bla. Por eso es muy importante las plantas, porque las plantas generan, me acuerdo perfecta de mi profesora, decía, generaba la fotosíntesis, ¿de acuerdo? La alimentación, la planta es lo único que puede alimentarse del ambiente otra vez, capta ese monóxido de carbono y lo vuelve a convertir en oxígeno otra vez. Una maravilla en la naturaleza. Pero nosotros talamos los árboles, señores, sacamos todos los árboles que hay también. Entonces, al fin y al cabo, terminamos respirando nosotros el humo. No hay una reposición del medio ambiente otra vez. En conclusión, si el petróleo es tan contaminante, ¿por qué no utilizamos las otras alternativas? Porque el petróleo es más barato que los otros, puede ser, profe. Sí, señor, 100% de acuerdo. Hasta hoy sigue siendo el más, más barato de obtener. Nosotros todavía no estamos, o no hay voluntad política, o no hay interés económico, porque las grandes petroleras manejan muchos intereses grandes a nivel mundial. Y a lo mejor el costo también hoy en día todavía no es muy accesible. Entonces, de repente sigue siendo, la infraestructura está preparada para el petróleo. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los factores productivos porque hoy dijo la compañera, la economía trata de estudiar la correcta administración de los escasos recursos, o factores, o insumos, todos son los mismos sinónimos. ¿Cuáles son esos factores productivos al cual hace referencia o hizo referencia la compañera en el concepto? La tierra, La el tierra, trabajo profe. capital. ¿Sí? Continúen. La tierra, Las máquinas. Capital y trabajo. capital y trabajo. La tierra, vamos a resumir, la tierra implica todos los recursos provenientes de la naturaleza, todo lo que provenga de la naturaleza, entre ellos el petróleo también, ¿por qué no? El petróleo, los minerales, el agua, la tierra en sí, literalmente la tierra genera nuestro alimento, etc. El factor capital hace referencia a todos los bienes que fueron creados por el hombre y que de una manera u otra necesitó recursos financieros para ser creados. Y como dijo la compañera, herramientas, la maquinaria, las fábricas, todos esos recursos que fueron creados para que a su vez generar otra producción es un bien de capital. La computadora que usted tiene delante suyo es un bien de capital, eso está generando ahora conocimiento en ese momento. Sin esta computadora no íbamos a poder estar conectados hoy en día. Es un bien de capital también. Y como dijo también la compañera, el trabajo. Y el trabajo está relacionado directamente con la mano de obra. Y la mano de obra otra vez se vuelve a caracterizar en dos tipos de mano de obra. La mano de obra calificada, que es la que tiene un alto grado de especialización, división del trabajo complejo. Y la mano de obra bruta, que es la mano de obra basada en un conocimiento meramente empírico, o sea, repetitivo. Pero los dos forman parte del trabajo, de lo que sería el factor trabajo. Los dos son necesarios también. Bueno. Cuando una economía produce, bueno, el 4 y el 5 están muy relacionados. El 4 dice que son los factores productivos son los factores que combinados entre sí generan otra vez otro producto o otro factor. Y la clasificación, como dijo la compañera, capital, tierra y trabajo. Vamos al 6. Cuando una economía produce eficientemente, ¿cuándo una economía produce eficientemente? ¿Cuál es el concepto de eficiencia económica según los economistas? Cuando logra cumplir sus objetivos. Bueno, cuando logra cumplir su objetivo, le escuché a la compañera. Pero yo ya le adelanto que muchos objetivos no son cumplidos. Yo le tiro acá una pista, le tiro dos posibles alternativas como respuesta. La economía produce eficientemente cuando producimos mucho de todo lo que necesitamos. O la economía produce eficientemente que cuando producimos mucho de algo
significa que estamos produciendo poco o nada de otra cosa. ¿Cuál es? ¿El A o el B? El B. El B. El B. El B. Exactamente. Esa es la realidad. ¿Por qué es imposible, casi prácticamente imposible, que produzcamos mucho de todo lo que necesitemos? Porque hasta eso parece más razonable. Porque, ¿Cómo? Escucho. Digan. ¿Por qué? porque nuestras necesidades son ilimitadas y obviamente no vamos a poder satisfacer todas nuestras necesidades, como ya habíamos hablado. Exactamente. Ahí vamos respondiendo una pregunta con la otra. Es imposible producir mucho de todo porque los recursos son escasos. Volvemos a lo mismo otra vez. Por eso le dije en la clase pasada, imagínense el planeta. Piensen en el planeta. El planeta crece, el planeta Tierra crece. Ustedes sienten que el planeta crece y con ello todo, las aguas, las montañas, los minerales, los ríos, los montes, los bosques. ¿Creen que el planeta crece? Y se multiplican los animales, los peces. ¿Sí o no? No, profe, por eso va siendo escaso todo. No, sí, pero ¿qué es lo que crece en el planeta? ¿Qué es lo que sí crece? La población. Exactamente, ahí está el tema. El planeta es siempre el mismo. Y estamos devorando muchas cosas sobre el planeta. Nosotros somos una especie de, qué sé yo, de como termita, ¿verdad? Y nosotros no estamos... imagínense, hace poquito estaba dando un informe la Organización Mundial de la Salud y la ONU sobre la densidad poblacional. ¿Cuánto éramos en el año 1900, cuando saltamos al siglo XX, y cuánto somos ahora en el siglo XXI? Es increíble. Creo que éramos 2.000 millones, un poco más de 2.000 millones de habitantes, y ahora somos 7.000 millones de habitantes. Nos estamos reproduciendo en forma geométrica. Es increíble. Y fíjense, para que se pongan a pensar nomás, los países pobres son donde más se reproducen. A mí me da ese pensamiento, no hay una planificación familiar. No hay una planificación familiar. Por eso de repente tenemos familias que tienen 4, 5, 10 hijos todavía en esta época moderna del siglo XXI, todavía. Y eso conlleva a que de repente vos tengas, al tener 4, 5, 10 hijos, ¿cómo le puedes dar a todos los hijos salud, educación, vivienda, alimentación acorde a las necesidades? Entonces lo que hacemos es aumentar las franjas de pobreza que existen. ¿Por qué? La base de todo eso es la educación y la salud. Pero ¿cómo vamos a hablar de educación y salud si en un país pobre, como yo le dije a usted la vez pasada, un país pobre todo es más caro? Anda a educar a los 10 hijos, a tus 10 hijos, para que tus 10 hijos sean doctores, contadores, administradores, abogados y aporten mucho a la sociedad. Y tiene que dar una buena alimentación primero para que estudien también. Si no tiene una buena alimentación, no van a aguantar el estudio. Es tremendo. Es muy complejo esto, es muy complejo. Bueno, ¿de qué se ocupa la economía positiva, señores? Este es fácil, yo hace unos minutos dije. ¿De qué se ocupa la economía positiva? A ver si exactamente dónde está eso. Da explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. Exactamente, esa es la positiva. Netamente objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la economía? Meterle, producir más que pueda. Y utilizar la ciencia como plataforma para que te ayude a producir más. Antes nuestros abuelos hacían su propio abono, cultivaban las semillas, fuerza de arado, a fuerza de buey. Hoy en día no, tenés cosechadora, sembradora, fertilizante, agroquímico. La ciencia te ayuda a producir mucho más. Ya no está tu huella, el buey que hay dibujado en la pared, no en un cuadro. Allá ya se utiliza la mecanización, la ciencia, para poder producir mucho más. Pero sabemos que eso es muy bueno, pero también no es todo. Va acompañado, como dijo el compañero, con la economía normativa. ¿Y qué dice la economía normativa? Se refiere a los preceptos éticos y normas de justicia. Exactamente. Ahí hablamos básicamente de poner reglas a la economía. Si la economía es meramente objetiva, como dijo el compañero, el objetivo es producir. Entonces, como dice la compañera, no, está bien eso, pero hay que poner reglas, hay que poner normas, hay que poner parámetros, límites, porque si no sería una locura. Sería en aras del objetivo, meterle, no importa quién le esté arrasando, le está pasando encima. Entonces la economía normativa dice, no, nosotros tenemos que ir juntas, tanto vos la positiva como yo la normativa, para que esto sea armonioso y no sea un descontrol.
Bueno, muy bien. ¿Qué es una teoría económica? Ahí justamente esto está acá en la página 5 está. Es una explicación del mecanismo que subyace de los fenómenos que hayamos observado, dice el texto. Las teorías, dice, pretenden explicar por qué se observan en el mundo real determinados acontecimientos o por qué se da una relación entre dos o más variables. Por eso pues, es una teoría. Trata de explicar algo. Fíjense que no te dice que explica, trata de explicar. Porque volvemos a repasar, la economía es una ciencia de estadística, es de aproximación. No vamos a encontrar respuesta a todo. Entonces, la teoría te ayuda a formular una idea sobre algo. Bueno, ¿qué son los supuestos? Fíjense, de supuesto viene la palabra suposición. Y cuando vos te supones sobre algo, vos te supones cuando crees que lo que estudiaste, lo que está dado, es lo que parece. Y tenés que usar esa regla. ¿Por qué? Porque, como yo le dije recién, en la economía pues nada no es exacto. Entonces tenés que suponerte mucho. Suponemos que si vos trabajás, producís. Si producís, ganás. Y si ganás, ahorrás. Y si ahorrás, podés comprar lo que querés. Eso es teoría. Pero ¿se da siempre esa teoría? No. Puede ser que yo trabaje, no gane lo suficiente, por lo tanto no tengo suficiente renta, por lo tanto no puedo ahorrar lo suficiente y por lo tanto no voy a comprar eso que quiero. Entonces, por eso hablamos de suposición. Suponemos que si ocurre esto, esto va a ser el resultado. Así se piensa en economía. Por eso digo que es más fácil estudiar matemática o la contabilidad, porque la contabilidad, una cuenta activa es una cuenta activa. Caja es obviamente flujo efectivo, es disponibilidad inmediata, es liquidez. Pasivo es deuda. Acá y en Taiwán es deuda. Y en economía todo difiere. Está sujeto a muchas cosas para que se aplique lo que uno cree. Entonces dice acá que son los supuestos. Siempre en la página 5. Son proposiciones cuya validez se toma como algo que está dado. Decimos, bueno, esto es así, que está dado, y suponemos que concretan los modos de conducta de los agentes económicos. O sea, tanto de los consumidores como de los productores o también denominados ofertantes. Ahora, ¿cómo se compone la fase? Hablamos de 3 fases la vez pasada. Fase de la metodología de la investigación científica económica. ¿Cuáles son esas fases? A ver, ¿recuerdan? Observación, hipótesis, teoría y opción. Inducción. O sea que vamos, siempre está en la página 5, está toda esa parte. La inducción es básicamente la primera parte, el inductivo, ¿verdad? Inducir a algo que es observar. Observar un fenómeno y nos preguntamos la razón de por qué existe una determinada relación en ese fenómeno. Eso es inducir. Básicamente eso es universal, es observar lo que ocurre. Eso es inducir a algo. Estamos observando y tratar de explicar por qué ocurre eso. Fernando estaba corriendo y se cayó. ¿Pero por qué se cayó Fernando? Pero vamos a mirar el camino. ¿Cuál es la base del camino? Tiene muchos desniveles. Entonces se tropezó. Eso es inducir, es tratar de explicar algo. O sea, no se cayó porque se cae solo nomás. Entonces hay que analizar cuál fue el motivo. Por eso es de inducir vos saltar a la segunda parte, que es la formulación de hipótesis. En la segunda se formula ya una hipótesis. Nuestro Fernando se cayó porque se tropezó. Y se desarrolla una teoría que intenta explicar el fenómeno del observado. Fernando cuando corre no alza mucho los pies. Por lo tanto, si el camino no es un camino nivelado, con una pequeña variación del camino, obviamente al no alzar los pies suficiente, con la velocidad de su cuerpo corriendo, obviamente al hacer obstáculo, lleva a que el cuerpo por la gravedad se tenga que caer. Estamos haciendo una teoría ya. Es una hipótesis de por qué se cayó. Primero observamos y después ya formamos una hipótesis en base a una teoría. Y la segunda ya es justamente constatar y verificar la predicción de la teoría confrontando con los datos. ¿Cómo sería confrontar los datos con el caso de Fernando que se cayó? ¿Cómo yo confrontaría los datos si la teoría se aplica a la realidad? Hagan el experimento. ¿Cómo harían? Nosotros primeramente vimos que Fernando corrió por un camino, por una vereda y se cayó. Y vamos a inducir algo, vamos a tratar de observar qué es lo que el camino, cómo corrió Fernando. Luego en el segundo paso formulamos una hipótesis. Fernando corre no alzando mucho los pies, o sea, más o menos al ras del suelo corre, por decir una manera. Y vemos que el camino tiene muchas variables, no es nivelado.
En una de esas variables probablemente hizo tope, hizo obstáculo con la punta de sus pies y la gravedad hizo el resto, hizo que el cuerpo vaya hacia adelante y se cayera. ¿Cómo podemos como dice acá, constatar y verificar los datos si se aferran a la teoría? ¿Qué harían ustedes? Observar. Pero tengo que observar que alguien corra otra vez para que se caiga por ahí otra vez. Y por ahí corre diferente a Fernando, alza grande los pies, entonces no se va a caerlo nunca. ¿Será que no tendríamos que correr nosotros por la misma vereda de la misma forma que Fernando corrió? Y si nos caemos, quiere decir que es cierto nuestra teoría. ¿No haríamos eso? Sí, profe. Exactamente. Y eso hacen los científicos. Por eso hablamos de un conjunto de errores y pruebas. Hacemos exactamente lo mismo para ver si el resultado sale igual y sale en un porcentaje de varias veces iguales, entonces quiere decir que nuestra teoría es la acertada. Nuestra teoría es la acertada. Bueno, y eso es lo mismo que se hace en la economía. Recuerden que el sujeto de observación de la economía es el comportamiento de los agentes económicos, productores y consumidores. Y nosotros observamos qué hacen ellos. Entonces, inducimos, formulamos una hipótesis donde trazamos una teoría y luego tratamos de comprobar si lo que ellos hacen es lo que va a pasar en base a esa situación. Bueno, vamos a aprovechar hasta el último minuto que tengamos. ¿Qué establece la cláusula ceteris paribus? A ver, ¿quién? Y ahí vamos a cerrar ya, porque justo ya desde el 13, obviamente empezamos desde el 13, así que acá en el 12 no nos quedamos. ¿Qué establece la cláusula ceteris paribus? Y todo está en la página 5, ahí van a encontrar prácticamente la pregunta número 9, el 10, el 11 y el 12 están todos en el... Bueno, le voy a leer ya que ustedes están en silencio. Mucho silencio, mucho silencio. Usted tiene que participar, no se preocupe si se equivocan. Equivóquense, si se equivocan es porque están trabajando. Porque si no se equivocan, ya le dije ya una de dos. Y el silencio no te favorece. El silencio lo único que hace es que uno no se dé cuenta de que no se está preparando, eso solamente. Pero cuando llegue el momento de las evaluaciones, los exámenes, y ahí decíamos darnos cuenta. Y a veces es tarde. Entonces, conmigo no se preocupen si no dan la respuesta correcta. Pero sí, si se equivocan, hacemos la respuesta correcta y ustedes anoten. Esto era bien. Tomen notas. Guarden esas notas y luego lean esas notas. Cláusula ceteris paribus. La investigación económica se enfrenta a la dificultad de realizar experimentos controlados. ¿Por qué? Porque no es una ciencia exacta. Con los agentes económicos, que al fin y al cabo son seres humanos, tanto compradores como vendedores. Para paliar los efectos de esa dificultad, es frecuente introducir la condición de ceteris paribus en los modelos económicos, ya sea economía autoritaria, economías de libre mercado o economías mixtas. Esta condición consiste, acá viene la explicación, esta condición consiste en suponer que si, por ejemplo, estamos estudiando, es un ejemplo más, estamos estudiando la incidencia del precio de los automóviles, en las cantidades demandadas de esos automóviles. ¿Qué quiere decir la incidencia? En teoría decimos que si suben los precios, las cantidades demandadas van a bajar. Y por contrapartida, si bajan los precios, se supone que tiene que ocurrir lo contrario. Las cantidades demandadas tienen que aumentar. Entonces, esta condición consiste en suponer que si, por ejemplo, estamos estudiando la incidencia del precio de los automóviles en las cantidades demandadas de automóviles, los demás factores tienen que permanecer ¿de qué manera, gente? ¿Cómo tiene que permanecer? Para que ocurra lo que estamos nosotros analizando. Nosotros analizamos así. Sube el precio de los automóviles. La cantidad demandada se desploma. No, bajó por el dólar. Entonces bajó el precio de los automóviles. Entonces se supone que la cantidad demandada va a subir. El dólar hace poco estaba a 7.000. Ahora el dólar bajó a 6.500. En un vehículo que cuesta $15.000 es mucha plata, mucho en guaraníes. Entonces uno dice, bajó de 7.000 a 6.500. Por lo tanto, juntar $15.000 ahora es mucho más posible para una pareja, para una familia. Entonces se supone que va a haber mucho más compra de automóviles. ¿Eso es real o no? ¿Eso puede ocurrir o no? Sí, puede ocurrir. Puede ocurrir. Pero para que ocurran,
O sea, pero para que ocurra, ¿qué dice la cláusula de Todas ceteris las paribus? condiciones Los tienen que demás quedar factores tienen que iguales. permanecer Iguales. iguales o constantes. Por ejemplo, poné Mario, estás vos y tu pareja. Y ustedes dos sueñan con comprar un auto, el primer auto propio, por decir más. Pues la familia va a crecer, va a ampliarse, entonces ustedes necesitan un vehículo. Vos ganás 5 millones de guaraníes y ella gana 5 millones de guaraníes. Entre los ganan 10 millones. Pero tienen cuenta, pagan su alquiler, pagan su comida, siguen estudiando los dos, están haciendo una maestría, pero también quieren comprar el auto. Y el auto estaba $15,000, manejar el ejemplo. Estaba 7,000 y baja 6,500. Y les costaba comprar cuando el dólar estaba a 7,000. Pero ahora que bajó a 6,500, probablemente le va a sobrar un poquito más de plata y van a poder comprar. Claro que van a comprar y va a aumentar la demanda. Pero si tu alquiler, el alimento que ustedes consumen semanalmente, la cuota de tu maestría, y no sé qué otra cosa más dije, se mantiene exactamente igual. Ahora, si bajó el dólar de 7,000 a 6,500, pero tu alquiler subió, tu ingreso bajó, o sea, tu jefe te dice, ¿sabes qué, Mario? No te voy a poder pagar el mismo sueldo, o sea, me voy a ir a aporte y a bajar un poquitito tu sueldo. De 5 millones vas a ganar ahora 4,750,000. 250,000 menos vas a tener en tu bolsillo cada mes. Entonces, ahí no se aplica la condición ceteris paribus. Ceteris paribus dice, bajó de 7,000 guaraníes a 6,500 la cotización del dólar, entonces se supone que Mario y su pareja tienen que ir a comprar el auto. Pero eso se va a aplicar siempre y cuando los demás factores permanezcan exactamente igual. Si alguno de esos factores se varían, por ejemplo, como en el caso feo que te conté, ¿verdad? Que tu jefe te descontó un poco más tu sueldo, que subió tu alquiler, entonces esos factores no permanecieron constantes y violó la condición de ceteris paribus. Por lo tanto, es muy probable que vos no compres el auto por más que haya bajado la cotización del dólar. Y esa es la condición de ceteris paribus. Ceteris paribus te dice, esto va a ocurrir si todas las cosas que te rodean, todas las cosas, las posibles variables que vos tengas alrededor tuyo permanecen exactamente iguales. Entonces ahí va a ocurrir lo que creemos que va a ocurrir. Pero si alguna de esas variables se modifica, ahí nuestro ejemplo puede modificarse por completo. ¿Se entendió, señores? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. La tarea que ustedes tienen que hacerse, que se tienen que autoaplicar, es justamente tratar de usar estas preguntitas que vamos a tener muchas, por eso por unidad más o menos vamos a tener esta cantidad, tal vez un poco menos, pero fácilmente vamos a llegar a las 100 preguntas. Impriman esto, busquen su libro, empiecen a trazar, empiecen a hacer su propia respuesta, marquen, ya tienen acá también los videos para ayudarnos también, y hagan ya su pequeño cuaderno de apuntes, y de paso también ya están estudiando también. Esa es una tarea que ustedes tienen que autoasignarse. Yo no voy a asignar porque eso ya depende de ustedes. Ustedes tienen que ser capaces de generar su propia autogestión para poder, obviamente, concretar y asegurar un ingreso en esta universidad tan prestigiosa que es la Universidad Nacional. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. ¿Les parece bien? Dale, profe. Perfecto. Sí, profe. Les aliento a seguir estudiando este fin de semana. Procuren, lean mucho y el martes que viene ya arrancamos con la unidad 2. Bueno, que tengan buen fin de semana. Dale, profe. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.